Esto es Palo Salva Fútbol Podcast. Historias, entrevistas, actualidad y mucho más. Con la conducción de Cristian Tonchev y Mariano Cornago. Palo Salva. A veces. Bienvenidos a todos a un nuevo programa de Palo Salva, a veces, programa de fútbol modesto, del fútbol terrenal. Mi nombre es Mariano Cornago, junto a Cristian Tonchev estamos en la conducción de Palo Salva. Buenas tardes, Cristian, ¿cómo estamos? Hola Mariano, buenas tardes. ¿Cómo vamos? Todo tranquilo, gracias a Dios, todo bien. Acá disfrutando una linda tarde por Peñarroya, por Córdoba, cielo despejado, con una temperatura aproximadamente de unos 21 o 22 grados, así que lindas temperaturas primaverales. Ya te dejé el reporte de la temperatura como para dar la bienvenida, Mariano. ¿Por ahí, Grecia? No, acá seguimos ya rozando los 30 grados, verano. Bien, me alegro. Cristian, el fin de semana bien, ganaron, marcaste un golcito, lograron el objetivo. Sí, gracias a Dios, bien, Corna, bien. Hemos logrado el objetivo que tenía el club a falta de 3 partidos. Hoy no se había dado un primer tiempo bueno. Tuve la bendición de marcar el primer gol, abrir el marcador y bueno, luego vinieron el segundo, el tercero. Y en el segundo tiempo, obviamente, el equipo se vino un poco que se relajó y el otro equipo apretó un poco, nos hicieron 2 goles. Pero bueno, no terminamos con un buen juego en el segundo tiempo, pero el objetivo está cumplido, tomando en cuenta de que es un año atípico, complicado, desde la organización, estructuras, desde la competencia, en muchos aspectos, así que tiene mucho mérito. Ahora los 3 partidos que quedan, intentar hacerlo de la mejor manera y sobre todo lo que queda, intentar disfrutar, si es que se puede. O sea que le quedan 3 partidos, terminarían a fines de mayo, principios de junio. Exactamente, 3 partidos más o menos. Para esa fecha terminaríamos ya la temporada. Muy bien. Y bueno, Cristian, hoy nos vamos a ir hacia Israel. Tenemos una protagonista que nos está esperando allá. ¿Tenés conexión con ese país? ¿Es así? Sí. Realmente mis antepasados por parte familiar, por parte de mi madre, provienen de ahí de Israel. Y nada, es una tierra a la cual le tengo un cariño especial, por obviamente mucha cultura, mucha historia, en el cual podremos sacar una buena nota, un buen momento, no solamente de fútbol, sino de diferentes aspectos de Paula. Vamos a Hadera, la ciudad que vamos a visitar. ¿Y tenés algo para contarnos ahí un poquito de la ciudad? Hadera es una población perteneciente al distrito de Haifa. Y se fundó en 1800, si mal no recuerdo, 1890 por 40 familias rusas y del este de Europa, inmigrantes, ¿no? Obviamente los inmigrantes que provenían de esas zonas de Europa, digamos, se les llama Askenazí, los que provienen de ahí. Los que provienen, por ejemplo, de zonas, por ejemplo, como Italia, se les llama sefaradíes. Hadera es una ciudad de 73.000 habitantes aproximadamente, ¿sí? Y nada, su nombre proviene del árabe, de Hadra, que significa verde. Realmente hay mucha historia ahí y nada, iremos hacia Israel. Y está ahí por el Mediterráneo, así que tienen la costa mediterránea al lado. Sí. Tiene aproximadamente 7 kilómetros de costas en el Mediterráneo. Vale. Así que debe ser un lindo lugar. Bueno, nos vamos para allá, Cristian, a hablar con nuestro invitado. Dale, Mariano, vámonos. Primero, ninguna identificación con usted a mí me hace bien. Entonces, cada vez que usted dice algo que nos encuentra, yo me distancio. Para mí usted es un enemigo que me enaltece. ¿Me entiende? Cuanto más lejos estoy de lo que usted representa, mejor soy. Esta es la entrevista de la semana en Palo Salva. Bueno, ya estamos de vuelta, estamos listos para la entrevista de esta semana y hoy nos vamos a Israel. ¿Quién es la protagonista, Cristian?
Bien, Mariano, nos vamos a la Tierra Santa. Tengo gran aprecio por mi pasado de aquella tierra. Nos visita hoy, tenemos el agrado de presentar con mucho gusto a Paula Ugarte, nacida en Ballester, en San Fernando, provincia de Buenos Aires. Paula Ugarte, para quienes no la conocen, tuvo una trayectoria en la UAI Urquiza Ferroviaria de Brasil, Hapoel Tivka de Israel, Giorieto de Hungría y actualmente se encuentra en Maccabi Hadera de Israel. Paula, buenas tardes, un placer saludarte, gracias por tu tiempo. ¿Cómo estás? Hola chicos, ¿cómo están? El placer es mío. Nada, muy contenta de ser parte de esto. ¿Qué tal? Te vemos ahí que estás muy bien, se ve que hay un solcito. ¿Qué tal la temperatura ahí en estos tiempos por Israel? La verdad que acá ahora está hermoso. Estoy disfrutando de 26 grados, algo así. Y nada, disfrutando de esta temperatura que detesto el frío. Me gusta un poquitito, pero con un mes ya es suficiente para mí. Después puedo vivir tranquilamente del verano. Bien. Paula, Hadera, obviamente para quienes no conocen Israel, es al norte de Israel, ¿verdad? Comentanos un poco la situación geográfica. Sí, es al norte de Israel. Estamos al norte de Israel, no tan al norte del país, pero estamos al norte. Y antes de empezar a hablar de tu trayectoria y del fútbol, quería preguntarte, Israel ha vacunado casi a más del 50% de la población y según las informaciones que llegan es uno de los primeros países que ha vuelto a la normalidad, si se puede decir de una forma. ¿Qué es tan así? ¿Qué tal se está viviendo estos meses ahí? Sí, la verdad que sí, es tan así. Es un placer, estoy feliz en cuanto a eso. Es como cuando hablo con mi familia, todos me dicen como que estoy en el futuro. Sí, la verdad que cómo se manejó el país es algo que admiro muchísimo. La velocidad en que pudieron lograr de vacunar a casi toda la población. Creo que tienen casi 6 millones de personas ya vacunadas con las 2 dosis. Hace el fin de semana pasado, si no me equivoco, o el otro, ya estamos libres de usar barbijo. Si bien cuando entras a algún lugar cerrado, vas al súper o a algún local, lo que sea, te tenés que poner porque en lugares cerrados se tiene que seguir respetando. Después por la calle puedes andar libremente. Está quien lo quiere usar o quien no, está en uno, porque bueno, el virus sigue estando, ¿no? Sí, pero bueno, sí, es como volver a la vida de antes, se siente la vida de antes, es loco, ¿viste? Porque sí, tanto tiempo, incluso veo que en Argentina siguen, creo que las cosas igual o peor de cuando yo me fui, y es loco, es como que no avanzó nada, y acá es como que ya estoy en otro mundo, es algo así, y nada, estoy disfrutando de esto un montón. Con respecto a las restricciones en los aeropuertos, el país, el gobierno, ¿tiene alguna medida con respecto a salidas o entradas al país? Hasta donde yo sabía, solo podían entrar deportistas, periodistas, médicos, hasta donde yo sabía. No sé hoy en día cómo es esto. No sé si ahora creo que se abrió para el turismo, pero la gente que está vacunada, que tiene como el pasaporte verde, la carta verde, le dicen. Sí. Entonces, bueno, creo que no sé si se empieza a abrir ahora o si ya se abrió en estos días, estaban en eso, por lo que estoy enterada. Pero después, hasta hace muy poco estuvo todo cerrado, y cuando se dice cerrado, es cerrado totalmente. Ni la propia gente de Israel, nadie, ningún judío israelí, nadie podía volver a su país. Estaba cerrado, ni nadie podía salir, ni nadie podía entrar. Cuando tomaban medidas, eran realmente medidas y eran estrictas, exactamente. Bueno, creo que eso fue una de las cosas básicas, ¿no? También de que cómo se manejó Israel en cuanto a la pandemia. ¿Y te tocó vacunarte o todavía no? Sí, por suerte, gracias a Dios, ya tengo las 2 dosis, ya hará cosa de 2 o 3 meses que ya tengo las vacunas. En ese sentido ya estoy re tranquila, tengo la carta verde, el pasaporte verde, me siento una afortunada. Sí, la primera dosis, genial, a los 15 días me tuve que dar la segunda dosis. En la segunda dosis casi todos, más o menos entre 1 y 2 días te sentís mal, tenés algunos síntomas y después ya está. A mí me pasó el primer día, el día después de vacunarme, sí me sentí mal. Me sentí cansada, tuve un poco de fiebre, estuve todo el día en la cama, como una gripe, pero me duró un día y al día siguiente como si nada hubiese pasado. Perfecto, ya estás lista para disfrutar el verano entonces. Sí, estoy lista.
Bueno, ahora me queda un tiempito acá, un mes, algo así, ya tengo que volver a casa. Así que bueno, me siento un poco más tranquila al tener la vacuna, pero igual sé que ahí está todo medio caos en Argentina, ¿no? Perdón, Paula, ¿están en competición aún? Sí, estamos en competición. Nos quedan 3 fechas más. Mañana juegan el próximo partido, ¿verdad? Sí, mañana jugamos. Mañana jugamos contra Ranana. 8:30 de la hora israelí. Sí, Pues, sí, vamos a estar siguiendo ahí el minuto a minuto. Exacto. Y ahora queríamos saber un poquito, si nos querés contar, cómo fueron tus inicios en el fútbol, cómo se te da que arrancaste, siempre te gustó, contanos un poco. Sí, fue mi primer deporte, jugaba con mi hermano, mucho con mi hermano y mi tío y mi papá cuando era chica. Siempre las salidas de domingos era ir a jugar a la pelota, nos íbamos a un parque, un campo y jugábamos a la pelota en familia. Y desde ahí, desde chica, lo veía a mi papá mirar fútbol, mirar el mundial y que me llamaba la atención o que, no sé, me producía algo, me entretenía. Porque cuando sos chica mucho no entendés, ¿no? La realidad o las reglas del fútbol y nada, sin embargo me llamaba la atención y me quedaba ahí con mi papá mirando partidos y desde chica me llamó la atención o algo me atrajo. Y bueno, de ahí nace mi amor por el fútbol. ¿Cuál fue tu primer club donde jugaste? Mi primer club donde jugué fue Guay Urquiza. Tuve un pasaje por River Mini y anteriormente a eso estuve en España, en el club Hércules. Más que nada iba para hacer un viaje a España más que para jugar el fútbol y bueno, se terminó dando y lo aproveché también. Y después cuando volví de ahí me fui a Guay Urquiza. Pero digamos, antes de ir a Guayurquiza vos, generalmente te jugaste en algún equipo, no sé, de Babi. Sí, después jugaba para mi escuela, jugaba a mi barrio, jugaba a los torneos bonaerenses, jugaba mucho para mi escuela y después para un club de barrio. Y competía por los torneos bonaerenses y bueno, después así profesional o 11 en Guayurquiza. Yo había leído que habías dicho que vos que ahí nombraste el viaje que hiciste, tu idea del viaje era conocer, viajar, que luego ahí se te encendió como la llama de decir quiero vivir de esto. ¿Fue así? Sí, fue así. Yo antes de hacer ese viaje, de irme de viaje por Europa, trabajaba en un shopping. Trabajaba muchas horas, trabajé durante 5 años en el shopping y estaba todo el día encerrada. Entraba de día, salía de noche, me perdía de miles de cosas, no sé, cumpleaños, Día de la Madre, 10.000 cosas. Y había dejado el deporte porque no me daban los horarios, nunca podía. Ni cuando hacía turno mañana o turno tarde, nunca podía llegar a un entrenamiento con ningún club. Entonces, nada, era chica y lo dejé. En ese momento quería trabajar, independizarme. Y cuando me voy a Europa, termino quedando en el Hércules, me consiguen una prueba, termino quedando en la prueba, nada, y fue como otra vez volver a sentir, nada, esas cosas que me producían el fútbol. Y ahí fue cuando me replanteé y dije, ¿por qué dejé esto? Si esto me encanta, es lo que a mí me gusta. Y ahí fue cuando dije, bueno, cuando vuelva quiero vivir de esto, quiero seguir con esto, no quiero dejarlo, es algo que me apasiona. Y así fue, volví al trabajo porque tenía una licencia, me habían dado una licencia y estuve unos meses más y trataba de coordinar, de poder entrenar, justamente ahí estaba con el tema River, de poder entrenar y trabajar y no me daban los horarios, en el trabajo tampoco podía hacer nada para poder salir antes o lo que sea para poder llegar al entrenamiento y bueno, nada, decidí renunciar. Y dejé todo, por así decirlo, en ese momento, todo lo que yo tenía por volver a jugar al fútbol. Dije, bueno, se me presentará algún otro trabajo donde pueda coordinar el horario o algo y así fue. Paula, hacer referencia a algo que no tengo mucha importancia. Soy una persona que profundizo mucho sobre lo que es el ser humano y bien decías esto de haber postergado, por así llamarlo, tus sueños por diferentes situaciones, ¿sí? Como haber dicho, tuve que ir a trabajar en un shopping, entrar de mañana, salir de noche, por algo no tenías ese llamado, esa pasión.
y el fútbol era lo que siempre deseaste, y así fue. Y hago hincapié en esto, hago un paréntesis en esto, porque generalmente suelo de incidir mucho en las personas, en el cual sé que nos estarán escuchando muchas chicas, muchos chicos jóvenes, personas que están yendo detrás de sus sueños y muchas veces tienen que postergar lo que sueñan por diferentes motivos. Y nada, tu situación, tu experiencia es una evidencia clara de que cuando hay un sueño, hay un llamado, debemos acudir a él, inclusive arriesgar, como bien arriesgaste tú en esto de haber dejado el trabajo y como bien decías, haberte autocomunicado vos misma, decir, bueno, algún trabajo, algo saldrá, y nada, hacía referencia y hago referencia a lo que decías bien vos en esto de haber vuelto a tus sueños y ahora mismo estar viviendo de tus sueños, que es algo sumamente importante para la autorrealización del ser humano. Sí, la verdad que sí, es así, no me arrepiento de en ese momento haber tomado la decisión que tomé. Es así, ¿viste? Y quizás uno es joven y no tiene por qué atarse a nada. Si sos joven y la vida te va a presentar un montón de oportunidades. Creo que es el momento indicado para tomar decisiones así, ¿no? No ponerte un límite o quizás Totalmente. Poner en tu cabeza que no podés. Cuando sos joven es cuando tenés las puertas abiertas a todo y es cuando más tenés que intentar y nada, no cerrarte puertas vos mismos. Las cosas van a fluir y bueno, se van a dar como se tengan que dar, pero no tenés que dejar de intentarlo o vos mismo ponerte un límite. Tomando en cuenta, ¿no? Partiendo de la base, sabiendo de que el fútbol femenino no fue siempre igual que el fútbol masculino, ¿no? El fútbol siempre se relacionaba al tema masculino. En los últimos tiempos comenzó a tomar relevancia, importancia a nivel mundial. ¿Nunca viste un impedimento de que no se le dé tanta relevancia al fútbol femenino como para lograr tu sueño? Sí, la verdad que sí, era muy difícil, siempre fue difícil, sigue siendo difícil. Toda mi vida, si bien ahora vivo del fútbol, hace 3 años, 4 años que vivo del fútbol, pero todo el resto de mi vida tenía que trabajar y después ir a jugar al fútbol, hacer fútbol y después ir a la facultad y toda mi vida fue nada, ir, como te decía, luchar por eso. No era fácil, siempre fue así, desde muy chica que trabajo y me independicé y no podía elegir o el fútbol o el trabajo. Y yo que Claro. no quería dejar el fútbol, eran Claro. las dos cosas sí o sí, y tengo que rebuscármelo y ver cómo podía hacer para no poder dejar el fútbol, porque en realidad lo que sí o sí tenía que hacer era el trabajo, porque de alguna forma tenía que vivir. Y el fútbol, por más que yo lo quería en primer lugar, quedaba en segundo lugar, porque si no tenía trabajo no podía ir a hacer fútbol, porque no tenía forma de poder moverme para hacer fútbol o para comprarme un botín o para lo que sea. Si bien siempre tuve la ayuda de mi familia, desde muy chica, desde los 17 años que trabajo y desde ese momento que me banco todo yo, que me banco todo sola. Así que bueno, sí, siempre, hasta el día de hoy creo que es difícil. Hasta el día de hoy la liga, si bien dicen que es profesional la liga argentina, con lo que se paga uno no puede vivir. No podés vivir sola y realmente vivir sola, los gastos que requiere eso, tener una buena alimentación. Bueno, todos lo sabemos, ¿no? No es fácil vivir en la Argentina y con lo que se paga hoy en día, si bien lo llaman fútbol profesional, es entre comillas, porque no podés vivir con el sueldo que te da AFA como fútbol profesional. Necesitas sí o sí de otra ayuda económica, sí o sí, no hay chances. O vivís con tus papás y jugás al fútbol, es la única forma, porque vivir sola y jugar al fútbol no podés, tenés que trabajar para poder vivir sola y jugar al fútbol. Sí, hace unas semanas hablamos con Belén Potasa y ella nos comentaba eso, que aunque se han dado pasos hacia adelante, todavía como que el gran cambio va un poco lento en ese sentido, porque ella decía que hay 3 equipos en la liga femenina que sí, tal vez pueden pagarle a todas las jugadoras, pero también hay equipos donde algunas jugadoras sí les pagan, otras no, entonces también es como que sí, lo que vos decís, es profesional a medias, todavía no termina de dar el paso grande para que también haya igualdad en la misma liga, porque si hay un equipo donde todas son profesionales y hay otro equipo donde la mitad solo trabaja,
y Claro. les pagan a la mitad, también en la liga se ve resentida en ese sentido. Sí, obvio, la verdad que sí, se nota. A la hora de ponerlo en competencia, se nota, porque no es lo mismo alguien que puede estar dedicado 24 horas al fútbol y dedicarte a eso y tener una recuperación a eso y una alimentación en base a eso, alguien que tiene que ir a trabajar y pensar en las responsabilidades del trabajo. Tu cabeza no está al 100 en el fútbol, tu cabeza está repartida. Y quizás mismo así, porque tenés que ir a trabajar y después te tenés que ir a entrenar a las corridas, no podés comer realmente bien como tendrías que hacerlo para estar al 100 dedicado al fútbol. Entonces ya empiezan a haber esas mínimas diferencias. No sé, por ejemplo, cuando me fui por primera vez a jugar a Brasil, me fui por primera vez a jugar afuera. Yo venía de tener una vida de que trabajaba y estaba a 1000 todo el día y después entrenaba y volvía a mi casa y otra vez hacerme de comer, lavar la ropa, todo lo que requiere, ¿no? Y en Brasil era despertarme a la mañana, entrenar a las 8:30 de la mañana hasta las 11, llegaba, tenía una cocinera, ya tenía la comida hecha, y después a la tarde otro turno en el gimnasio y después ya está. Y era todo el día fútbol y tu cabeza está en eso y tu cuerpo está todo el tiempo en eso. Entonces, ahí están esas pequeñas diferencias. No puede haber, a la hora de que vas a competir con una brasilera y una argentina, no está dedicada al 100% al fútbol. Tu cabeza está en otra cosa y mismo así tu cuerpo rinde diferente, porque a la larga se termina viendo diferencia en esas cosas. Entonces ahí está el profesionalismo. A la hora que enfrentas una brasilera o lo que sea, con una preparación de una chica de Argentina y una preparación de una chica de Brasil, no hay comparación. Obviamente va a haber una diferencia. Obviamente a la larga siempre. A la larga siempre. En un partido pueden competir igual porque son 90 minutos y lo que sea, pero en la larga... Sí, obvio, pero por ejemplo, o sea, a ver, vos entrenás, tenemos un turno de entrenamiento, ahí hacíamos 2 turnos de entrenamiento, comida específica, teníamos nutricionistas, y son esas pequeñas cosas que quizás uno, cuando sos chico, quizás no le das importancia, ¿entendés? Pero sí, hay una diferencia. Si vos querés llegar al máximo y realmente ser profesional, hace una diferencia eso. Y cuando vos llegaste a Brasil, ¿notaste mucho todo eso? ¿Te costó alcanzar el nivel de tus compañeras? Al principio lo noté y sí, era terrible la diferencia. Si bien venía de Guayurquiza, en la que siempre tuvimos buena preparación física, los primeros meses, el primer mes y medio, 2 meses, me costó para ponerme a punto o a la par de mis compañeras. Los primeros meses sufría, incluso terminaba los entrenamientos, me acuerdo que estábamos con Mariana Gaitán y unas de las chicas de Guayurquiza que también viajó conmigo, nos sentíamos principiantes, no podíamos, era tanta la exigencia física y también con el clima, y cambiaba todo para nosotras, porque nosotras entrenábamos por la tarde, en Brasil era por la mañana, no es lo mismo el calor de Brasil que en Argentina. Nada, terminamos de jugar y nos sentíamos principiantes porque no podíamos, no rendíamos, el físico no te respondían las piernas, ¿entendés? Nada, no estábamos a la par y lo notábamos, nos sentíamos frustradas. Después de 2 meses de entrenar a la par, ahí nos pusimos a ritmo. Y ahí sí, gracias a Dios, yo me sentí muy bien físicamente, futbolísticamente, y tuve un lindo pasar, la verdad, en Ferroviaria, en cuanto a futbolístico. Paula, ¿cómo son tus llegadas a los diferentes clubes? ¿Tenés un agente, tenés representantes? Ahora, hoy en la actualidad, no tengo representante, me manejo sola, pero sí, anteriormente tuve representante. En la primera vez que me fui a Brasil fue a través de la Copa Libertadores, no tenía representante, sino que el técnico de Ferroviaria, nos enfrentamos, nos vio jugar y bueno, él mismo nos contactó por las redes sociales y así fue. Después en Brasil tuve representante, de Brasil para Israel, y 2 años y después sola. Pasaron cosas que, bueno, me hizo quedarme sola. Hizo tomar la decisión de que me maneje sola, de que iba a estar mejor. ¿Podés abrirte y contarnos cuál fue la experiencia en el que hizo de que estés sola? Cosas que te prometen o te dicen, o cosas que no cumplieron del contrato, y cosas importantes para mí, como por ejemplo la visa como jugadora. Cuando vine acá a Israel no se me terminó dando, hubo problemas con el papeleo y
no estuvo bueno a la hora de irme del país. Es un país, como te decía, que funciona todo estrictamente, y a la hora de salir, 10.000 preguntas, pasar por una situación incómoda. Obviamente no había venido a hacer nada malo, no me sentía mal, pero no era por lo que tenía que pasar, no eran así como se tenían que dar las cosas. Yo tenía que venir, jugar y tener papeles como cualquier deportista. Bueno, las cosas no se cumplieron y nada, eso más que nada. Eso fue lo que más me molestó. Lo digo sin problema porque, bueno, creo que es importante, más para una jugadora que quizás la primera vez que se va a jugar afuera o sus primeras experiencias, es algo importante. Más que soy una chica que me gusta viajar y no me gustaba o no me hubiese gustado tener una mancha en mi pasaporte o algo, un sello rojo que después en el futuro no me permite ir a jugar a otro lugar o no me permita viajar por algo que yo no había hecho las cosas mal, sino que se habían manejado mal. No tenía los papeles, digamos, que necesitaba, que te pedían para ingresar. Claro, sí, entraba como turista y supuestamente una vez acá me hacían los papeles, la visa de deportista. Claro. Y no, y me la fueron estirando y a los 3 meses ya dejo de, cuando entras como turista tenés permitido 3 meses en cualquier país. Y bueno, habían pasado los 3 meses y no me habían dado la visa y yo me daba cuenta que las cosas no estaban bien. Claro. Y bueno, y así nunca me hicieron los papeles y claro, cuando salí obviamente me dijeron, escúchame, estás acá hace 9 meses, vos podías estar 3 meses, ¿qué estabas haciendo? ¿Qué pasó? Y nada, eso te puede llevar, todos sabemos, que te ponen un sello o lo que sea y no puedo volver acá por 10, 5 años acá o a la Unión Europea o a lo que decidan darte. Nada, para mí no era un problema menor. Y bueno, nada, gracias a Dios salí, lo pude resolver y no me pusieron sello rojo ni nada por el estilo y todo bien. Y ahora volví obviamente, mi primer requisito era voy, pero de entrada quiero la visa de deportista, nada de que llegás y después te la hacemos. Y bueno, y así fue, gracias a Dios. La verdad que en eso este club se manejó súper bien. Paula, ahora te estás manejando sola, todo esto lo has gestionado tú sola, ¿no? Sí, sí. Bien, obviamente decías no tengo problema en decirlo y generalmente hice hincapié en esto, ¿no? Porque tanto Mariano, yo, muchos futbolistas en estos niveles inclusive le han pasado a muchísima gente y obviamente somos un poco, no sé si por así decirlo, somos personas que le damos un palo generalmente a representantes que se manejan en estos ambientes y generalmente hacen las cosas que no se deben hacer, ¿sí? Entonces es una manera también de levantar la voz a las personas que nos escuchan y saber de que muchas veces los representantes no justamente van a mirar por el bien propio de la persona. Estamos hablando de personas, no estamos hablando de cosas, de ambiciones, de desmedidas, de dinero. Entonces, por eso mismo es muy positivo que puedas alzar la voz con respecto a ello también, porque nos ha pasado a todo el mundo, ¿no? A la mayoría, por así llamarlo, y mucho más en estos niveles. Que nada, quería de que cuentes tus experiencias con respecto a ello, ¿no? Sí, como te digo, no tengo ningún problema en decirlo. Y es así como vos decís, está bueno alzar la voz para que no se repita con alguna otra jugador. Que no le pase a otra persona. Una situación. Sé que sí, bueno, hay 10.000 casos, 10.000 cosas, como ustedes dicen, a ustedes también han pasado cosas. Pero bueno, sí, eso fue mi motivo por el cual decidí abrirme de los representantes, de esos representantes. ¿Te manejás con el idioma y cómo te estás manejando con el inglés? Con el inglés, sí. ¿Lo manejás bien o no? Lo manejo, sí, estoy mejorando. Bien, te comunicás, ¿no? Soy experta, tipo, no me vas a escuchar y parezco una americana, pero... No, olvídate, mientras te comuniques, con que te comuniques y te entiendas está bárbaro. Por eso te preguntaba. Sí, la verdad que sí, me divierte, me gusta, me pone también a prueba y siempre fue algo que quise aprender, inglés era algo pendiente y bueno, empecé desde la primera vez que vine acá, que viajé a Israel, que sabía nada, cero, y bueno, hoy el volver a estar acá y que me requiero a través de hablar inglés para comunicarme, es como, estoy ya en el punto ya de perfeccionar. Puliendo, ya estás puliéndolo. Puliendo, claro. Ah. Igual sí, me da vergüenza, obvio, no, me da vergüenza, pero bueno, es hasta que te largás, después no queda otra.
Paula, ¿hay más extranjeras en tu equipo? Sí, somos 7. Sí, ¿De qué 7. parte, de qué Conmigo parte del 7. mundo? Hay 2 chicas de Paraguay, 2 de Canadá, 2 de América y yo. Qué bueno, qué bueno. ¿Y cómo conviven? ¿El club les alquila casa a todas las extranjeras? ¿Cómo es la convivencia? Sí, el club alquila una casa para todas y vivimos todas en una casa bien grande. Acá enfrente de la cancha, está 1,25 cuadras de la cancha. Qué bueno. ¿Y la convivencia qué tal? Y la convivencia está difícil. Está complicada. Está difícil la convivencia. Se Así, lleva, es llevable, pero es complicada. 7 mujeres en una casa es complicada. Sí. escuchá, Paula, no porque sea mujeres, 7 mujeres. Nosotros también hemos pasado, hemos vivido y éramos hombres y pasaba Claro. muy parecido, ¿no? Que no te quepa duda. Lo que pasa es que también, claro, diferentes países, diferentes costumbres, Sí. y eso, Sí. claro. Pero no, Sí, Mariano, sí. Mariano, escuchá, Mariano dice diferentes países, le busca el autoconvencimiento y yo siempre cuento la anécdota. Cuando llegamos a España éramos solamente argentinos y entre argentinos inclusive por ahí era un quilombo. He contado, Sí. he contado en otros episodios anécdotas de estas de convivencia, es para reírte, ¿viste? Y por eso digo, ¿no? O de diferentes países la convivencia tiene que ser mala, sino porque es parte de la convivencia. Sí, es parte de la convivencia. Mira, si con tu propia familia conviviendo hay peleas, Claro. imagínate con otras personas que se están conociendo. Sí. Antes que se me vaya, te quería preguntar acerca de la casa. ¿La casa donde están, tienen el mesuyá? ¿Tienen qué? ¿El mesuyá? ¿Qué es el mesuyá? No sé qué es No, eso. Nos sorprendiste, bueno. yo tampoco no tengo ni idea. No saben. No. Bueno, No. ya está en mi mamá es judía, yo provengo por eso antes, provengo ahí de Israel, le tengo cariño, afecto, tengo conocidos. Y el mesuyá es como un amuleto que se pone en la parte de afuera de la madera de la puerta, en el cual las personas cuando entran o salen le dan un beso, se tocan la frente, es como una encomendación a Dios de protección en entrada y salida de casa. Por eso te preguntaba. Sí, lo tenemos en la puerta de entrada y lo tenemos en todas Bien. las habitaciones. Había preguntado por eso en su momento, obviamente me dijeron el nombre, pero no me acordaba que se llamaba así. Sí, lo tenemos. Sí. Claro, por eso me parecía, digo, tiene que tener fijo, tiene que tener. Lo tenemos. Sí, es algo que ahora no, porque ya estoy acostumbrada, pero al principio me llamaba la atención, viste que cada vez que entran o algo tocan y se dan un beso en la mano. Sí, exacto. Nada, esas cositas me gustan de su cultura. Claro. Sí, se aprende, son muy interesantes, sí. tienen un trasfondo muy especial. Chao, Paula, en otra entrevista que habías dicho que cuando fuiste a Real la primera vez lo encontraste muy diferente a Argentina. ¿Qué son esas cosas que pensás que viste que son diferentes a lo que estabas acostumbrada? Uy, es muy diferente. A ver, ¿y por dónde empiezo? Es muy diferente todo, la forma de manejarse de la gente, de ser, la educación, la comida, el país, sus creencias, es muy diferente. En principal la educación, hay cosas que choco, que a la vez me gusta y a la vez no, ¿viste? Eso acá es todo, las cosas se te dicen en la cara, sí, choque o no, guste o no, eso es bien directo, me gusta, y a la vez, a veces como mucha falta de respeto, no sé, vas caminando y la gente te queda por delante, estás haciendo una fila en el banco y se te colan, ¿entendés? Cosas así de que vos decís, no me estaba viendo que estoy acá parada, muchas cosas así de falta de educación, pero es su cultura y es así, y lo entiendo, y uno se tiene que entender en el lugar que está, la posición que está, y que es uno el que se tiene que adaptar, no el otro. Así que, bueno, nada, me gusta, lo veo así, lo tomo de esa forma, y es diferente, y me gusta porque es justamente diferente. También tuviste un paso por Hungría, ¿qué tal fue por ahí? ¿Cómo fue la experiencia? En Hungría estuvo buena la experiencia futbolísticamente, también me pasaron cosas, pasaron cosas. Fue linda, la verdad que también
raro también, su cultura, gente más cerrada, como diferente acá totalmente. Nada, también lindo, pero extraño, raro. No sé si volvería a elegir Hungría. Y ahí, por ejemplo, ¿tenías compañeras de otros países también o...? Sí, tenía una chica que era una chica americana, y 2 chicas de Brasil y yo. Y otra chica de Canadá. Y vos decías que cuando fuiste, por ejemplo, a Brasil, te costó por ahí los primeros 2 meses conseguir el nivel físico que tenían tus compañeras. Después que pasaste por Brasil, Hungría, Israel y volvés a Argentina por un periodo, ¿notaste que tenían una ventaja sobre tus compañeras o otras jugadoras con toda la experiencia y el tipo de entrenamiento que hacías afuera? No sentí eso. Si bien en la Argentina siempre o no era profesional o falta profesionalización, las chicas siempre, la verdad, en cuanto a futbolístico, físico, siempre se trató de ser profesional, aún no tratándote como profesional. La verdad es que llegué y me encontré con un lindo grupo de personas y futbolístico también. Las chicas se encontraron en un buen nivel. No lo veo tanto así, sino que me sumó, sí, obviamente futbolísticamente y en lo personal, pero no encontré así tanta diferencia. Ahora, si me decís, vamos a comparar la Liga Argentina con la de Brasil, sí, obvio, hay un abismo, hay mucha diferencia. Pero bueno, en lo personal no sentí, no me creí superior, no sentía que yo, no sé, que estaba sobrada o mejor que mis compañeras. Te quería preguntar, en el 2019 debutaste con la selección, ¿verdad? Sí. ¿Cómo fue esa experiencia? Nada, la verdad fue algo que me tomó muy de sorpresa, fue algo increíble, algo hermoso, soñado, lo disfruté mucho y bueno, nada, ojalá me vuelvan a llamar. Y ahora que el próximo, bueno, estuvieron haciendo una gira ahora en España, que fueron unos partidos amistosos, y el próximo campeonato, que la Copa América va a ser en 2022. ¿Tenés esperanza? ¿Te gustaría? Sí, obvio, me gustaría, me encantaría, siempre tengo esperanzas, las esperanzas no las pierdo. Ojalá se pueda dar. Sigo a la Argentina, obviamente, la encuentro cada vez mejor, me gusta, me emociona, me pone contenta. Y bueno, hoy me toca estar desde el lado de afuera, pero obviamente lo apoyo con todo mi corazón, con todas mis ganas de que siga así, que siga creciendo, y que le den más importancia al fútbol femenino, que las chicas tengan el respaldo que tengan que tener, que el material está, tenemos jugadoras buenas, tenemos esa garra argentina, pero bueno, no se puede sola, necesitamos de un respaldo, ustedes lo saben, y bueno, ojalá, así como vienen haciendo que a poquito se va cediendo un poco más, bueno, vaya creciendo todo un poco más y acompañando a las chicas. Pero que no sea de forma tan lenta, que de un momento venga así de repente y digan, bueno, ahora las cosas van a ser así. Porque así tan lentas llegamos de acá a 30 años y claro, los otros países ya hoy en día ya son potencias, muchos países. Entonces, bueno, a mí me gustaría, yo sueño con eso, de que den más apoyo al fútbol femenino, pero no lento, que sea un poquito más rápido. ¿Qué es eso que vos pensás, además que los apoyos y las ayudas vengan más rápidas, qué es lo primero que pensás que tienen que cambiar o aportar para que se produzca un crecimiento? Uy, muchas cosas. El apoyo, mucha más visibilidad televisivo, muchas cosas, empezando por decirte que nos den materiales de trabajo, ¿entendés? Mira lo que te digo, ¿entendés? Lo básico, o un lugar digno para entrenar, una cancha para entrenar como se debe, que incluso me ha pasado teniendo la cancha ahí al lado hermosa y al lado la que está toda poseada y la cancha que está hermosa libre, no, el femenino entrena en la de ahí, ¿entendés? Que no haya esas diferencias, que se corten esos límites. Somos todos iguales y hacemos el mismo deporte y lo sentimos igual, no porque somos mujeres lo sentimos diferente. Que basta con esos prejuicios. Te quería preguntar, ¿echás de menos a la familia? Sí, se extraña mucho. Sí, la verdad que sí.
¿Cómo es un día normal de Paula en Israel? ¿O una semana? Y a ver, me levanto temprano, a las 8:30, 9, depende. Me hago un buen desayuno potente. Por lo general me voy al súper de mañana temprano. No todos los días, pero siempre me dejo algo para ir a comprar, como que para tener algo que hacer, porque si no... Claro, una vuelta, a como veces- para la vueltita. despejarte. Exacto, salir y no estar todo el día dentro de la casa. Salgo a comprar, vuelvo, hago un poco de estiramiento acá fuera de casa, después me preparo la comida, después me relajo, estoy acá abajo en el living, miro algo en la tele, me pongo alguna serie, algo, y después al rato ya me voy a entrenar, entreno y ya cuando vuelvo se hacen las 9:30, 10 de la noche, me hago de comer, me voy a bañar y a dormir. A veces, día por medio, así, si está lindo, voy a la playa, estiro en la playa, me llevo la pelota, peloteo en la playa, tomo un poco de sol, leo, me gusta leer, así que, bueno, así se me pasan los días. ¿Pasás momentos con tus compañeras o generalmente te vas moviendo sola? ¿Compartí con alguna de tus compañeras en especial? Sí, comparto, con las que más comparto son con las chicas de Paraguay, obviamente Claro. es la misma Sí, sí. lengua, esto es diferente, pero sí, también estoy mucho tiempo sola, soy más grande, las chicas tienen 20, 21 años Bien. y también son más de quedarse en la casa y a mí me gusta más no sentirme encerrada, salir, necesito salir un rato, despejar, así sea como te decía recién, para ir al súper. Pero no sé, sentirme productiva y no puedo estar todo el día tirada en la cama o las 24 horas como es la juventud de ahora con el celular. Claro, No claro. puedo, me hace mal. Paula, obviamente en algún día de la semana tenés algún día de descanso libre, ¿no? Sí, los lunes por lo general tenemos libre. ¿Solés ir a visitar algunos lugares específicos de Israel, tipo Jerusalén, no sé, Tel Aviv? ¿Salís a visitar los lugares de Israel o no? Sí, suelo ir a Tel Aviv. Tel Aviv me encanta, así que cuando puedo voy para ahí. Tengo una amiga, una chica argentina, así que voy a visitarla. Tiene un puestito de empanadas, así que voy, la Qué ayudo. bueno. Sí, ¿Probás voy, la alguna empanada? ayudo. Sí, está buenísimo. Y la verdad que son riquísimas. Así que bueno, y voy a Tel Aviv. Cuando puedo me escapo y voy a Tel Aviv. ¿A cuánto tiempo estás de ahí de Tel Aviv? 40 minutos, 50 minutos, depende. Si voy en colectivo, en bus. Ajá. Si no, en tren, en 30 minutos estoy. Y sí, después fui a visitar Jerusalén. Y nada, también fui más al norte del país. Y la verdad que nada, Israel es hermoso. Si pudiera, me voy todos los días a un lugar diferente. Pero bueno, cuando puedo, sí, me hago alguna escapada. ¿Has podido visitar el barrio de Jerusalén, Meazarim, el barrio ultra ortodoxo? No fui. Bien, Fui no, a la ciudad, quería a la ciudad preguntarte vieja. porque generalmente en ese barrio, al ser tan ultra ortodoxo, por lo general no dejan entrar mucho a turistas, mucho menos mujeres y demás, y nada, quería preguntarte acerca de ello. Ok, no, de hecho no había escuchado tampoco, pero no sé si tampoco así me llama mucho la atención ir a ver un barrio ultra ortodoxo. Quizá porque quizás habrás pasado, ¿viste? Claro. Y obviamente tengo amistad, además siempre charlamos muchas cosas de ahí, en el cual hay mucho por hablar, ¿no? En el cual no te quiero robar tiempo. ¿Cómo es un día de Paula Ugarte en Israel en un Shabbat? En un Shabbat no hago nada. Salgo antes de que cierre todo, voy al súper, al shopping, me tomo un café o como algo rico y después de ahí vuelvo a casa. Por lo general miro series, películas y si no voy a la playa y es todo. O me hago algo rico o al mediodía o a la noche. Es como me entretengo con eso. Hice por primera vez pizzas caseras al horno y a la parrilla y bueno, fue como paso todo mi día con eso. Qué bueno. Quiero hacer una pregunta respecto, bueno, siempre es histórico el conflicto que existe entre Palestina e Israel.
vos en el lugar que está, ¿te ha tocado vivir o se nota tensión en las calles o vos estás un poco alejada de todo eso? No, a ver, donde más es el tema es en el sur, que está cerca de la franja de Gaza. Pero no, la verdad que eso es todo más mediático. Si bien sí pasan cosas, Israel es un país totalmente seguro, es hermoso. Acá no se siente esa tensión, ni por suerte, cuando yo estuve nunca ha pasado nada, ni guerra, ni alguna bomba o algo de ese estilo, que es lo que te suelen decir, que todo el tiempo está en guerra o con bombardeos. Por lo que yo tengo entendido, eso es en el sur, y si tira una bomba a Gaza, la tira en el sur y la tira en los campos del sur, y Israel responde con una megabomba y se acabó la joda. Y eso es todo. Pero acá la verdad que nunca me tocó vivir nada así de ese estilo. Se vive totalmente relajado, es un país, yo estoy encantada, a mí me encanta el tema seguridad, es hermoso, 100% seguro, en eso la verdad que es primer mundo en cómo se manejan. Y nada, me siento súper segura y es un tema más que nada, está súper todo controlado acá. Me siento tranquila, ¿no? Es algo que no, ni siquiera pienso en eso. Y ahora dijiste que les queda un mes de competición. Luego de eso, ¿qué pensás para el futuro? ¿Volver a estar ahí en el equipo un tiempo más? ¿Buscar otro destino? ¿Qué idea tenés? Por ahora, volver a casa, estar con la FLIA. No tengo por ahora nada planeado, nada asegurado. Así que bueno, eso está en veremos. Vamos a ver. Me gustaría seguir jugando afuera. Ojalá, bueno, se dé algo lindo. Así que bueno, eso veremos. Por ahora, pensando en volver a casa, reencontrarme con la familia y más que nada eso. Desde aquí, desde Palo Salva, para quienes están escuchando aquí en Europa, en España, ya saben de que Pablo Ugarte posiblemente esté en condición de libre, así que quien se aproveche llevarán una gran futbolista, ¿eh? Bueno, gracias chicos, muchas gracias. Y ya para el futuro más, ya un poquito más lejano, ¿tenés ganas de seguir involucrada en el fútbol, ya sea como entrenadora o directiva? Me gustaría, la verdad que sí, me gustaría, tengo ganas de hacer la carrera de entrenadora, es algo que ya hace varios años lo vengo pensando, no activo, pero voy a activar en cualquier momento y sí, me gustaría seguir vinculada. Perfecto. Y bueno, Cristian ahora tiene preparada un ping-pong cortito como para terminar de forma divertida la entrevista. Así que si estás lista, Paula. Ok. Dale, Paula, vamos, ok, comenzamos. Comida preferida. Milanesa con choclo. Paula. Con choclo del que agarrás con la mano y te enchastrás toda, ¿no? Bien. Aquí le llaman la mazorca de maíz, ¿no? La mazorca exacto. cocinada. Bien. ¿Qué música escucha Paula Ugarte antes de un partido? Uy, música bien arriba. De todo, cumbia, electrónica, de todo, un flamenco, cualquier cosa, lo que me sale, pero todo cosas arriba, con energía arriba. ¿Le meten auricular en el vestuario o hay algún altavoz, algo? Cuando yo escucho, sí, auricular. Ahora, si escucha el vestuario, te aseguro que es cumbia. Acá, bueno, cuando ponemos nosotras cumbia. Ahora, si ponen las israelí, ahí ya hay música de todos lados. Una mezcla terrible. Bien. ¿Ídolo o ídola? Messi. Amo a Messi. ¿Qué fue lo más loco que hiciste por el fútbol? Dejar todo de irme. En su momento cuando me fui a Brasil, dejé todo, tenía un local de ropa, vivía sola, tenía mi casa, mi auto, bueno, dejé todo. Sin ir más lejos, obvio, también dejé mi familia, vendí mi local, todo. Dejaste tu zona de confort, ¿no? Exacto, sí, exactamente. Qué bueno. ¿Netflix o un libro? Uy, me mataste, ¿eh? No, y vamos con el libro. ¿Qué estás leyendo ahora, Paula? Estoy leyendo un libro de chicos que viajaron a dedo por todo Asia y no se permitían
tomar bus, ni avión, nada, sino hacerlo todo a través de haciendo dedo. Qué bueno. ¿Mate, té o café? Té. La sorpresa, no la esperaba, no la esperaba. Claro, Té. claro. Té con leche. Té con leche, mirá vos. ¿El mate no, Paula? ¿Mate eso? Sí, Mate no, ¿no? sí, tomo mate, también café, pero el té con leche es, no sé, sagrado para mí, es como más liviano, es como arranco el día, no puedo con un café, a veces sí, es según cómo me levante, pero lo que es seguro es el té con leche. ¿Vino o cerveza? Vino, ¿Blanco o tinto? blanco, Una virtud de Pablo Ugarte el positivismo, Bueno. y un defecto. el que llego tarde a todos lados. Imagina los partidos, ¿llegás bien o no llegarás para el segundo tiempo? Los partidos llevo bien, en los partidos llevo bien. Ah, Pero bueno, bien, tengo una gran pelea ahí con el tiempo. Una ciudad. Uy, tengo muchas, pero voy a elegir Buenos Aires. A Pablo Ugarte no le gusta la gente que. Uy, la gente que miente. Vamos, bien. Mejor jugadora con la que jugaste. Uf. A ver, déjame pensar. Mojate, ¿eh? Capaz de muchas te van a estar escuchando y capaz alguna se enoja o no, ¿eh? Y sí, no, y tengo muchas. No puedo elegir una. Tengo muchas. Paso palabra entonces. Paso palabra, exacto. Perfecto. Mejor amiga que te dio el fútbol. Mejor amiga que me dio el fútbol, Mariana Gaitán, ¿Dónde se encuentra actualmente? en Guayurquiza. Aprovechamos y le enviamos Juega un para saludo Guayurquiza. grande. Un saludo grande. Mejor momento en una cancha de fútbol. Uy, tengo muchos, pero creo que cuando ganamos el tercer puesto en la Copa Libertadores, la primera vez que fuimos. Inolvidable el momento, ¿no? Inolvidable. ¿Qué cosa o persona te llevarías o hubieras llevado a los lugares donde viviste? Y no puedo, mi familia, mi mamá, mi papá, mi hermano, mi abuela. La familia al completo. Sí, la familia al completo. ¿Algún sueño, meta u objetivo a corto o largo plazo para Pablo Ugarte? Sueño, meta, obvio, volver con la selección, poder ser parte y también, como te decía, poder dirigir. Bien, perfecto. Paula, hasta aquí el ping-pong de preguntas y respuestas. Es una manera, obviamente, de conocerte un poco más, de que las personas te conozcan un poco más. Agradecerte profundamente por el tiempo, por habernos dedicado este tiempo, que al fin y al cabo vale mucho y será muy positivo a presente y a futuro, tanto para ti, para los que nos escuchan. Así que nada, desearte lo mejor, éxitos, estaremos aquí para seguirte y para lo que necesites. Bueno, chicos, muchas gracias. La verdad que me divertí mucho. Gracias por este espacio. Les mando un beso grande y suerte a ustedes también en lo que estén haciendo y muchos éxitos. Bueno, Paula, muchísimas gracias. Mucha suerte mañana, que mañana Paula está jugando. Y lo mejor, y te agradecemos de verdad por tu tiempo y por la buena onda. Así que lo mejor y te vamos a estar siguiendo tus pasos. Mucha suerte. Dale, no es nada, chicos. Gracias. Dale Saludo con grande. todo. Abrazo. Estás escuchando Palo Salva. Palo Salva. Y bueno, ahí pasaba nuestra conversación con Pablo Ugarte. La verdad, una entrevista muy entretenida, muy amena. Nos contó muchos detalles de su actualidad ahí en Israel y un poco su trayectoria y su historia en el fútbol. Así pasamos muy bien, Cristian. Sí, realmente muy linda nota, lindo momento. Hemos aprendido también muchas cosas sobre lo que es el fútbol, el aspecto del fútbol femenino, en el cual se le está dando mucha importancia. Realmente, sin duda, es muy enriquecedor escuchar experiencias de personas, obviamente, en el cual nos une el fútbol. Así que nada, obviamente, siempre a mi modo de comprender nos quedamos cortos muchas veces, hay mucho más que preguntar, no solamente de fútbol, pero realmente fue un lindo momento en el cual hemos disfrutado mucho sobre lo que nos contaba Paula. Así que nada, bueno, le agradecemos nuevamente a Paula por su tiempo y su disponibilidad. Y bueno, a los que nos quieran contactar, mandarnos un mensaje, contarnos algo,
como siempre en las redes. Estamos ahí disponibles para lo que nos quieran contar o agregar. Nos vemos, nos hablamos la semana que viene. Dale, nos vemos la próxima semana y nada, no se olviden, estamos en Facebook, Twitter, Instagram, nuestro canal de YouTube, así que nada, abierto a cualquier sugerencia, consejo, palo, lo que nos sirva, estamos abiertos a recibirlo. Gracias a todos los oyentes y nos vemos la semana que viene. Abrazo. Chao Mariano, chao, hasta luego. Reza, implora el Calero, el arquero de Colombia. La orden de Aquino. El loco, palo. Esto fue Palo Salva.